Hola amigos de Ami Yandy, ¿cómo están? Yo soy Dani y mi esposita. Miss Nat. Y hoy estamos bien contentos porque... ¿Por qué estamos bien contentos? Pues porque hoy vamos a complementarles el testimonio, nuestro testimonio, nos han pedido el testimonio, pues que cómo nos convertimos, que si éramos de cuna cristiana y todas esas cosas, y les hemos dado nuestra versión del testimonio, pero les vamos a presentar pues a una de las parejas que Dios usó para llevarnos a conocerle, y bueno, pues por eso va a estar padrísimo. Sí, es que está padre porque hemos platicado la historia muchísimas veces, pero nunca hemos escuchado la historia desde el punto de vista de ellos. Exacto, o sea que hoy vamos a conocerla nosotros y ustedes. Así es que les vamos a presentar a nuestros queridísimos Juanjo y Wendy. Un aplauso virtual. Hola. Bueno, ellos son Juanjo y Wendy. Juanjo y Wendy pueden presentarse. ¿Quiénes son? Hola. Hola, somos Juanjo y Wendy. Somos amigos de Nat y de Dani desde hace ya algunos años. Sí. Somos esposos desde hace 13 años y tenemos a 3 chiquitos, Mateo, Valentina y Santiago. Ah, bravo. Son hermosos todos. Y tú, Juan, a ver qué nos vas a decir. ¿Yo qué les digo? Soy Juan José, soy papá de Mateo, Valentina y Santiago, esposo de Wendy. Y nada, y soy músico y esto tiene mucha relación con toda la historia de por qué nos conocimos con Nat y con Dani. Y pues eso sí tiene mucho que ver con la historia y por eso lo menciono. Sí, de hecho, yo siempre platico una versión, creo que nunca te la platiqué, Juanjo. Creo que nunca te platiqué esa versión de mi vida, pero bueno, Juanjo era mi maestro de guitarra. A la fecha sigue siendo mi maestro de guitarra, aunque ya no tomo clases con él, pero cualquier duda yo sé que... Su maestro imaginario. Mi maestro imaginario. Juanjo es un super guitarrista. Super guitarrista, que les platico. Wow, ¿verdad que sí? ¿Cuántos somos fans de Juanjo? Fans. Les vamos a poner su canal aquí. Exacto, por si quieren aprender guitarra también. Exacto. O jazz y cosas así muy complicadas de la guitarra, pues también para que se suscriban o compren sus cursos, sus videos. Sí, está padrísimo. Así es que, bueno, Juanjo era mi maestro de guitarra. ¿Qué tal era como alumno? ¿Sí era bueno o no? Bueno, o sea, bastante... Eras de ese tipo de alumnos que son así súper cumplidos Pero sobre todo, ¿sabes qué pasó? En ese tiempo de que se forjó, o sea... Se forjó un vínculo de amistad muy grande, ¿no? O sea, fue algo que pasó, o sea, me ha pasado con varios alumnos en mi vida, ¿no? De que esa relación de maestros va más allá, pues, y creo que contigo fue así. Me acuerdo mucho esas clases en donde platicábamos de música, pero también platicábamos de nosotros y se empezó a forjar como una relación de amistad, ¿no? ¿Te acuerdas que así fue, no? Sí. De hecho, a ver, creo que nunca te platiqué esa historia, pero resulta que tú me conociste como yo era muy incrédulo. Nunca hablamos de Dios ni esas cosas, pero tú me conociste así como antes de ser cristiano, ¿no? Entonces, todo empezó porque mi esposa creía mucho en Dios, pero yo no. Yo era así como que no, esas cosas no existen, no son reales, ¿no? Entonces, cuando mi esposa hablaba con Dios y luego me decía, ahora tú, yo le decía, no, pues, ¿qué voy a decir si nadie te está escuchando, no? O sea, esas eran mis palabras. Entonces, como a mi esposa le gustaba Marcos Witt, fuimos a ver a Marcos Witt en el Auditorio Nacional. Marcos Witt, sé que nos estás viendo, te mandamos un saludo con mucho cariño. Hola, Marcos Witt. Te vamos a etiquetar, mi querido Marcos, te voy a mandar un WhatsApp también. Y entonces, yo salí de ese concierto muy choqueado porque era un concierto muy raro. Yo nunca había ido a un evento de cristianos, entonces Marcos Witt salió con su Biblia y yo cuando vi eso, yo lo primero que pensé fue, yo nunca voy a hacer eso. Entonces, mi esposa no llevaba sus lentes de contacto, entonces yo le tenía que leer las letras. O sea, sí llevaba un lente de contacto porque el otro se me cayó en la calle o algo pasó. Ajá, ¿y luego? Bueno, para esto, ese concierto me dejó muy mal, o sea, me dejó como conflictuado, muy raro. Pero 4 semanas antes, a Juanjo yo lo veía cada miércoles. Todos los miércoles eran mis clases con Juanjo. Y 4 miércoles antes
Juanjo me decía, amigo, ¿cómo estás? Necesito hablar contigo, vamos a tomarnos un café. Y yo, como era una persona muy antisocial, le decía, sí, luego, luego. Cada vez que lo veía, él me decía, es que he pensado mucho en ti, ¿cómo estás? Dime cómo estás. Y yo siempre, bien, bien, bien. Se me hacía muy extraño que Juanjo así era muy insistente, ¿no? Pero para esto, en ese tiempo me surgieron como 5 preguntas respecto de Dios. O sea, era así como que, ok, sí quisiera creer, pero pues no tengo estas dudas. Y me acuerdo que yo tenía 5 preguntas. Entonces, después del concierto de Marcos Witt, yo estaba muy raro, o sea, como muy choqueado. Hastiado. Y entonces, Juanjo, el miércoles, el concierto de mi amigo Marcos Witt, fue el sábado. Y el miércoles llega Juanjo y me dice, amigo, ya no puedo esperar más, dime cómo estás. Y me acuerdo que lo único que le dije fue, pues raro, o sea, fui a un concierto muy raro, o sea, fue un concierto que no me gustó nada y fue así y asá, entonces no sé, estoy muy raro, ¿no? Pero nunca le mencioné nada de Dios. Entonces Juanjo me empezó a contestar las 5 preguntas que yo tenía de Dios, pero yo nunca le dije nada, o sea, solo le dije, fue un concierto muy raro y ya. Y Juanjo, no, es que Dios así y Dios asá, y fíjate que Dios, y así me empezó. Entonces yo por dentro estaba así como que, ya me contestó una pregunta, ya me contestó la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Entonces, como yo era el que abría los salones, porque yo trabajaba en la escuela, me acuerdo que Juanjo me dijo, Dios quería que hablara contigo esto y por eso Dios me tenía tan ansioso de decírtelo. Y yo no le dije nada, yo no le dije, sí, eran las preguntas que yo tenía. No, o sea, yo solamente me quedé callado, fui, órale, qué chido, le abrí su salón y ahí nos vemos, ¿no? Pero yo estaba muy conflictuado porque yo decía, bueno, ¿cómo me pudo contestar cosas que yo nunca le pregunté? Entonces empecé yo a buscar a Dios, o sea, era así como que, bueno, y si Dios se encuentra, lo voy a buscar. Y me acuerdo que fui a varias iglesias y no lo encontraba. Y yo le dije a Dios, si tú quieres que te conozca, déjame tener un encuentro contigo. No sé qué día se lo dije, pero llega el miércoles. Y que lo invita a un encuentro. Y me dice, Juanjo, ¿qué crees? Va a haber un encuentro con Dios. Y mi primera respuesta fue, no creo, no puedo, tengo cosas que hacer, ¿no? Y me fui, y cuando me fui, dije, pues yo mismo se lo pedí a Dios, ¿no? A lo mejor es una respuesta. Y cuando le platiqué a mi esposa que me habían invitado a un encuentro con Dios, ella me dijo, ve, y me corrió de la casa y me cerró la puerta y me dijo, no regreses hasta que traigas a Dios a esta casa. No, eso es real, después, ¿no? Pero sí. Y así, ¿tú te acuerdas de eso? Sí. ¿Sabes qué? Sí me acuerdo que tenía una plena seguridad que cuando yo hablaba contigo, recuerdo esa conversación, o sea, sí recuerdo esa conversación, la verdad muy vagamente, pero sí la recuerdo. Pero lo que sí tengo certeza es de que yo cuando estaba hablando contigo sentía que algo que estaba en mí, obviamente era el Espíritu Santo, era el que estaba hablando y que no era yo el que estaba hablando. O sea, y precisamente contigo pude experimentar mucho esa sensación de sentirte usado por Dios, ¿no? O sea, que realmente tú eres un instrumento y que realmente yo no tengo ningún mérito, ¿no? O sea, solamente fui como el único mérito fue estar ahí y escuchar la voz de Dios. Solamente ese es el mérito de uno, ¿no? Uh-huh. Pero justo sentía eso, ¿no? O sea, que sí, Dios me estaba usando. Y me acuerdo también mucho del encuentro al que fuiste. Me acuerdo que todo mundo se emocionaba en esos encuentros, lloraba, gritaba. Y tú no. Sin embargo, yo veía un convencimiento de ti súper profundo. Es que ahí te va, porque creo que ya nunca platicamos, o sea, nunca, no sé, esta plática la tuvimos que haber tenido hace muchos años. Pero cuando voy al encuentro, o sea, justamente, pues hablaban de muchos temas y yo ni lloraba, ni gritaba, ni danzaba, porque era así como que los temas no iban a tus vivencias, entonces no las entendía. La verdad es que sí. Los hermanitos luego son medio raros. No es cierto. Bueno, ahora yo lo hago, ¿no? Pero... No, ya me dijiste raro, ya me voy. No, lo que pasa es que, o sea, más bien era como que se tocaban temas a lo mejor de drogadicción o de falta de paternidad
Y entonces él no se identificaba porque él tuvo una familia diferente, ¿o no? O cosas así. Pero Entonces, ahí te va. Cuando hubo una plática en la que hablaron de por qué Jesús murió en la cruz, no entendí nada en esa plática, no entendía así nada, o sea, todo me entraba por un lado y me salía por el otro. Y nos pasaron un video al final donde está Jesús en la cruz clamando al Padre y hubo un receso. Entonces yo estaba muy frustrado porque yo dije, es que yo no puedo regresar a la casa si no llevo a Dios y no sé cómo llevar a Dios. O sea, No, mira, No me van a dejar entrar. no va a llegar. O sea, Básicamente. No puedo regresar a mi casa porque de hecho me dijeron que no regresara. ajá. Entonces, resulta que hubo un receso, creo que fuera de comida o algo así, se salieron todos y yo me quedé frustrado y estaba sentado, todos se habían salido y yo me acuerdo que yo me quedé ahí sentado y solo yo estaba pensando, dije, bueno, pues aquí estoy, ¿no? Finalmente yo cumplí en venir y yo decía, Dios, tú has tocado a muchos, pero a mí no. Y yo decía, bueno, por mí no ha quedado porque aquí estoy, ¿no? Y en eso tenía mis ojos cerrados y estaba pensando cómo Cristo le llamaba Padre a Dios. Entonces yo por dentro estaba pensando así como que, órale, qué padre, ¿no? Qué relación tan padre para llamarle así. Y en eso escucho una voz audible, o sea, no había nadie en el auditorio más que quizá los servidores o así. Y escucho una voz audible que me dice, yo he sido tu padre y siempre he estado contigo. Entonces, cuando escucho esa voz audible, me empieza a pasar una película de mi vida, así como cuando dicen que te mueres y ves la película de tu vida. O sea, yo vi esa película de mi vida y me vi haciendo un montón de cosas y me vi cuando me daban cosas que yo pensé que yo me había ganado, como la beca en la escuela porque estaba becado. Y yo me acuerdo que vi cuando me la dieron y yo veía mi pensamiento de decir, me la dieron porque soy bueno, ¿no? Y Dios me decía, yo te he dado todo, y tú me has dado la espalda, ¿no? O sea, la voz audible fue, yo he sido tu padre y siempre he estado contigo. Viene de todas las visiones y Dios me muestra cómo Él siempre había estado conmigo como un padre y me muestra cómo yo le daba la espalda. Entonces empecé a llorar y a llorar como 40 minutos, o sea, no podía parar y me acuerdo que hasta la quijada me temblaba y solo decía una sola cosa, perdóname porque nunca me di cuenta. Era lo único que decía y perdón y terminé, no sé, o sea, yo terminé ahí muy, muy quebrantado, ¿no? No sé dónde estabas tú, Juanjo, en ese momento, o sea. estaba escondiéndome de ti porque no sé, amigo, seguramente estabas haciendo Preparando algo. Sí, ya ves que ahí ibas a servir, ¿no? O sea, quién sabe qué estaba haciendo, la verdad, no sé. Pero después de eso, o sea, mi vida cambió, dejé de ser el mismo y abro la Biblia y le entiendo. Entonces, llego con Nati y ahora yo soy el que le habla de Dios, ¿no? Y entonces ahí fue cuando ya se conocieron también tú y Wendy. ¿Te acuerdan que nos invitaron a un restaurante ahí en Polanco y toda la onda? Cuando nos invitaban Sí, a fueron restaurantes. a Polanco, nosotros íbamos ahí A los tacos a los tacos de la esquina, Dani, y ellos iban a Polanco. Ya sé. De hecho, fuimos los 4. Fuimos los cuatro. Y ahí fue donde ya platicamos, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, yo creo que ahí habías vivido el encuentro, ¿no? Creo que a mí se me había pasado uno para mujeres y entonces él iba a tener su encuentro. O sea, esto cuenta, mañana era el encuentro de mujeres y ahí fue donde nos invitaron a los tacos. Entonces, bueno, no a los tacos, sino al café. Que no vamos a decir el nombre porque no nos están pagando por decirlo, entonces, pues no lo decimos, correcto. ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, Si quiere que digamos el nombre, lo podemos decir con mucho gusto, pero... claro. ¿Y luego? Y entonces yo acababa pues me daban dolores de cabeza muy fuertes y entonces me acuerdo que un día de plano no podía mover ni la cabeza, o sea, era así como, tenía que voltear así porque sentía que el cerebro me retumbaba dentro de la cabeza horrible y entonces me acuerdo que me llevó Dani al doctor aquí en Toluca. Entonces el doctor me dijo, pues eres así como aprensiva. Y me empezó a hacer varias preguntas, ¿no? Bueno, me hizo así como ejercicios de poner el dedo así, luego de repente lo movía y camina o sea, sobre una fila y si te aplaudo, ¿qué pasa? Y así como varios ejercicios medio raros. Y entonces ya me dijo que por mi forma de ser, me dijo, ¿tienes falta de perdón? Y yo sí.
no, pues que tienes pensamientos así como de venganza. Y yo sí, maquino vengarme, pero no, nunca me vengo, o sea, no he llevado a cabo mis planes maquiavélicos, ¿no? Pero sí lo maquino, ¿no? Y entonces me dijo, pues, o perdonas o te voy a dar una pastilla completa era una medicina, me dio un cuarto de la pastilla. Y ese cuartito me dejaba así como medio noqueada, ¿no? Entonces me dijo, o perdonas o te voy a tener que dar la pastilla completa y eso te va a incapacitar o sea, te va a impedir trabajar, ¿no? Y yo así como que no te pases, sí tengo que perdonar, pero yo decía, pues ¿cómo le hago? O sea, sí, yo digo, ya perdoné, pero realmente no, o sea, no podía, me carcomía, ¿no? Así el coraje y así. Y entonces fue cuando los conocimos y entonces cuando Wendy me dijo, ay, va a haber un encuentro para mujeres. Y yo así de, sí, tengo que ir al encuentro porque tengo que perdonar, o sea, sí, yo sí necesito ir al encuentro porque ya intenté perdonar y no pude, entonces sí, seguro el encuentro me va a ayudar. Y Wendy, sí. Y entonces yo me acuerdo que lo único que te dije, bueno, o sea, sí voy, pero eso sí te digo, nunca voy a dejar de creer en la Virgen, ¿no? Eso fue lo que yo te dije. Y entonces tú sabías, yo me acuerdo, ¿verdad? Que tú sabiamente, así, dijiste, no, claro, o sea, ahí el único que te va a hablar es Dios. Y entonces fue así como que, órale, qué buena onda. O sea, a diferencia de todos los demás que eran, no, la Virgen no existe, o sea, que me empezaban a dar de bibliazos y era así como, se metían con algo que era muy importante para mí en ese momento. Entonces, pues en automático pones una barrera, ¿no? Y entonces ella sabiamente, pues me dijo así, ¿no? Pues, no, o sea, tú ve y ahí el único que te va a hablar es Dios. Y yo siempre le digo a los demás, ¿no? O sea, bueno, quién sabe cómo me habrá visto Wendy, seguro ayunó, no sé, oró, clamó, porque de haber dicho esta chava. ¿Qué? Reprendió, dice. Sí, yo dije, quién sabe qué habrá hecho, pero yo me acuerdo que cuando llegué al encuentro, de lo primero, no sé qué plática haya sido, si en el primer día o en el segundo, pero de lo primero que me acuerdo que Dios me convenció fue precisamente de la idolatría. O sea, fue así como, no te pases, o sea, ahí... O sea, de verdad que un velo fue quitado de mis ojos y bueno, eso es lo que siempre platico, ¿no? De cómo a través de tu sabiduría y a través de tu prudencia, porque también creo que se trata de prudencia y de amor, ¿no? O sea, de no juzgar, de no criticar, ¿no? O sea, de no atacar las creencias que la persona tiene en ese momento, pues es que Dios obró, porque yo digo, antes de que ustedes nos compartieran, pues a mí Dios ya me había hablado desde los 25, o sea, ya tenía 26, no, desde los 15. Y pues no, es que la forma era así como, no, pero la Virgen y esto, y la Biblia dice. Entonces para mí la respuesta era, ¿y qué que la Biblia diga? O sea, yo he experimentado esto, entonces yo tenía mi defensa, ¿no? Y así me compartieron a los 15, a los 19, a los 20, a los 22, y así se la pasaron compartiéndome. Y pues no, hasta que ahí, pues Dios fue definitivamente el que me habló y me convenció, ¿no? Uh-huh. Ya. A ver, Wendy, ahora tú. Pues sí, o sea, creo que, y es como un consejo en amor, ¿no? A todos, es a veces nuestro afán y nuestra emoción de querer que la gente conozca a Cristo, ¿no? Que es como, sí, como estás haciendo esto mal, ¿no? Entonces tienes que corregirlo. Hoy, justamente en la escuela ministerial en donde estamos, ¿no? Que también están con nosotros, nos hablaban que la Biblia es una espada y hay que aprender a usarla, ¿no? Y por supuesto que ahí está el Espíritu Santo, pero justo hay que entender en amor la prudencia de no juzgar a la gente, ¿no? Y yo veía que Nat, y como muchos, porque yo también fue en un momento así como, bueno, pues voy a ir, o sea... Te voy a dar la oportunidad. Te voy a dar chance, ¿no? Exacto. Y creo que Dios pues trata con nuestros corazones en las dos partes, ¿no? O sea, cuando tú compartes y cuando tú recibes, ¿no? Y cuando tú compartes también tienes que, pues, que aprender a ser vulnerable y a ser sensible a lo que la otra persona te está diciendo y cómo está reaccionando, ¿no? ¿Cuál es tu respuesta a lo que la gente te está diciendo, ¿no? ¿Cómo estás respondiendo? ¿Estás reaccionando en tu humanidad o estás respondiendo a lo que Dios quiere hacer? ¿No? O sea, cuando Nat me dijo, pues la Virgen y yo creo y yo no voy a dejar eso, y me acuerdo, o sea, fue como uno de nuestros principales puntos, ¿no? En la plática. O sea, lo dejé muy claro, ¿no? Que hasta como que, yo me imagino que era justo lo que habías vivido antes, como el,
¿no? O sea, no me pidas esto porque esto no lo voy a dejar de hacer y no me importa, ¿no? Yo era así como Dios, yo sé que no es personal, o sea, yo sé que ya no me lo está haciendo a mí y así lo quise entender y así lo quise ver. Y por supuesto que siempre detrás de eso, y ustedes lo saben en su vida con Cristo ahora, pues que la intercesión, ¿no? O sea, estar orando por esa gente que Dios pone en tu camino, ¿no? Y que a pesar que a veces la gente en esos momentos no te diga, si quiero, esa semilla nosotros ya la hemos puesto y va a dar fruto en algún momento, ¿no? Entonces, para nosotros es súper bonito ver todo lo que Dios ha hecho en su ministerio, así, lo que ha hecho con ustedes, o sea, ver a mi Andy, todo lo que hace, ¿no? O sea, los videos, el amor que tienen por este ministerio, cómo Dios los ha llevado a otros lados, y es simplemente por un sí de ambas partes, ¿no? O sea, un sí de no cerrar tu boca y ser generoso, ¿no? En decir, sí, Dios, yo quiero dar de lo que tú me has dado, ¿no? Y quiero que la gente te conozca y te comprenda, ¿no? En intimidad. Y el otro lado de decir, sí me quiero arriesgar a conocerte, ¿no? O sea, sí quiero saber qué significa esa vida contigo y ver los frutos en ambos lados es increíble. Qué padre. ¿Y tú de qué más te acuerdas de ese tiempo? A ver. Pues yo me acuerdo mucho que yo me ponía súper nerviosa. Porque yo veía a Nat yo la intimidaba. Súper firme, ¿no? O sea, que tenía como un carácter como rudo, ¿no? Ajá. Y entonces, pues yo también era ruda. Y yo sabía que Dios era así como... Tú te tienes que contener, ¿no? O sea, tú tienes que calmarte. Y justo el no es personal, ¿no? O sea, ella no está haciendo mala onda contigo, no está haciendo grosera contigo. Es lo que ha vivido, son sus experiencias. Entonces es como esa paciencia y sí me acuerdo que le decía a Juan, yo le decía, Juan, ora por mí, porque sí me da como miedo. ¿Esta noche se ve muy intensa o qué? Y Juan me decía así de, no, o sea, tú tranquila, o sea, Dios va contigo y el Espíritu Santo te va a dar las palabras, o sea, todo va a estar bien, o sea, a Dani le fue súper bien, y yo así como, bueno, sí, Dios, o sea, tú me pusiste ahí, o sea, tú lo vas a hacer, se ve más ruda. Pero sí, sí, pero sí, o sea, obvio en el camino y eso, porque aparte yo tampoco tenía mucho tiempo conociendo de Jesús, o sea, ¿cuánto tiempo llevaríamos? Como 6 meses, creo yo. Tal vez un año, wow. Más o menos. Entonces, en la iglesia donde nosotros estábamos en ese tiempo, se hablaba mucho de justo de discipular, de compartir, ¿no? O sea, del tema de ganar gente para Cristo. Entonces era algo lo que nosotros pues hacíamos muy intencionalmente, ¿no? O sea, decir, vamos a hablarle a todos. Las piedras de Cristo, ¿no? Y era un proceso pues de aprendizaje para nosotros también y de ser valientes y pues aunque, porque yo decía, ¿qué tal si me pregunta algún versículo o algo así que yo no sepa? O sea, como muchas inseguridades de no tener la respuesta, ¿no? Cuando estás compartiéndole a alguien, porque también cuando a veces, Nat sí creía en Dios, pero hay otras veces que la gente no cree nada y te cuestionan muchas cosas que igual no vas a tener la respuesta. Entonces eso para mí era un temor así de, ay, que no me voy a preguntar esto, que no. Y sí iba con mi Biblia, pero finalmente pues era un tiempo, porque creo que no fuimos nada más una vez, creo que fuimos 2 veces, no me acuerdo bien, o nos hablamos o nos escribíamos, no sé, o sea, sí como que hubo un tiempo, o sea, como que estábamos en contacto y más después por lo del encuentro, pero sí, o sea, el proceso fue pues un aprendizaje para las dos. Ya sé. Y ahora son súper amiguis. Ay, sí, ñoñas de la misma escuela. Yo no estoy en el chat de las pastoras, pero sí soy también. Amiguis. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo que después de que conocí a Dios, después de que tuve ese así como que pues ese encuentro con Dios. ¿Tú te acuerdas que teníamos un maestro que le decían el Satán? Sí, Satan. El Satan. Sí, claro. Sí, el Satan. Y me acuerdo que... O sea, no le dice, o sea, él se puso Satan. Oh, ok.
Él se puso, sí, él se puso Satan. De hecho, lo tengo en Instagram. Qué raro. Guau. Bueno, de Y hecho, sigue igual, ¿eh? Sigue igual. o Sí, sea, igual. había una abuelita que pues ahí como yo trabajaba en la escuela, pues tenía que convivir con todos, ¿no? Pero había una abuelita que se burlaba mucho ya ahora de lo que yo creía, ¿no? O sea, yo perdí, pues, ¿te acuerdas que tenía un gran amigo, que no quiero decir su nombre, pero te acuerdas que con Sí. ese gran amigo nos íbamos a comer? Pues lo perdí después de que yo conocí a Dios, o sea, Justo hoy acabo de ver algo de él en el Facebook, sí. Sí, sí, o sí. Sí, lo sea, ubico perfecto. todos los que eran mis amigos los perdí porque yo llego a la escuela ahora con mi Biblia y ya no era el mismo que habían conocido. Entonces, me acuerdo que se burlaban de mí, me decían, no, pues ya te lavaron el cerebro y el aleluyo y no sé qué. Y de repente sí me daba pena, la verdad, porque antes de eso yo me la pasaba tocando en la escuela. Pero después de eso me la pasaba leyendo la guitarra, leyendo la Biblia. También. Y, y pues me criticaban un buen y yo, pues sí me daba pena de repente, pero cuando leí la parábola del sembrador y cuando leí que había una semilla que se perdía porque los pájaros se la comían, y yo decía, no, yo no quiero que se coman mi semilla, ¿no? O sea, yo decía, yo prefiero que se burlen y, y yo no quiero que se coman mi semilla. Pero a mí nadie me explicó qué me había pasado, o sea, yo simplemente pasé eso y nadie me explicó nada. Juanjo, no sé, ¿Qué onda? era tu responsabilidad. Pero, Eso habla muy bien de mí. Cero seguimiento, o sea, muy mal. o sea, ¿qué Cero onda? consolidar, nada, nada. No, pero, No cumplía los pasos, eso, estaba aprendiendo mal. no, Es como, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas el día que estábamos en el coche y que empezamos a hablar juntos y que empezaste a hablar en lenguas? sí, sí, sí. Ya no me acordaba de ¿Lenguas? eso. ¿Cómo se te dice? Sí, sí, sí. Bueno, No. ¿Sabes qué? Sí, sí vi una conversión muy radical en ti, súper radical, así, pero en el sentido de que, o sea, Dios sí, o sea, tú desde el día uno de que conociste a Dios, tu conversión fue así súper real súper. y entraste de lleno y con todo, o sea, fue algo así que, digo, ya después pasaron cosas en nuestras vidas en donde tomamos como caminos diferentes, ¿no? Pero sí en ti vi como, inclusive llegamos a vivir el otro lado de la moneda cuando yo ya no andaba tan, ¿no? Y tú estabas muy metido en la palabra y que yo hablaba contigo, me acuerdo muchísimo que después, un día me dijiste, ¿tú qué harías si Dios te pidiera tu guitarra y se la dieras a un amigo? Y yo te dije, no, brother, o sea, yo no se la daría, o sea, ¿no? Pero era un reflejo de cómo estaba mi corazón duro en ese tiempo, pues, ¿no? Y de lo que Dios trabajó contigo así, de volada, a mí tardó años en trabajar, ¿no? Eso ha sido súper real, pero en todo este proceso me doy cuenta que Dios siempre es bueno, y Dios siempre es misericordioso, Amén. y Dios siempre tiene paciencia, y Dios siempre está ahí. Siempre, o sea, si algo puedo decir de esta experiencia que tuve contigo hace 12, 13 años, no sé exactamente ahorita, es de que siempre ha estado Dios, y siempre Dios me ha amado, y siempre Dios nos ha amado, y no importa lo que haga, no importa lo que diga, Él siempre va a estar ahí, y siempre va a estar amando, ¿no? Amén. Y creo que ese es el meollo del asunto de todo esto, ¿no? De cuando compartimos y de cuando hablamos de Dios. Yo creo que lo principal es el amor de Él, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que va por delante de todo. Y es que ahorita que dices eso de la guitarra, pero antes, cuando te estaba acusando de que no me discipulaste y eso, no, era porque me quedé sin amigos y me criticaban y me decían, ¿eres cristiano? Y yo la verdad no sabía qué contestar. Yo solo le decía, pues no sé qué soy, solo sé que conocí a Dios. Y un maestro, Arturo se llamaba, que él era baterista, me acuerdo que yo estaba ahí leyendo la guitarra ya solo sin amigos y se me acerca y me dice, ¿eres cristiano? Porque no era algo muy normal ver a alguien en la escuela de música leyendo la Biblia. Y menos alguien que... Estabas totalmente fuera de lugar. Entonces, el maestro Arturo
me acuerdo que me dice, ¿eres cristiano? Y ya me había hartado de esa pregunta, la verdad. Y le digo, pues no sé qué soy, la verdad, solo sé que conocí a Dios, así como ya déjenme en paz, ¿no? Y me dice, bueno, ¿crees en Cristo? Y yo le digo, sí, sí creo en Cristo. Me dice, pues eso te hace ser cristiano. Y entonces sí soy cristiano. Entonces ya me preguntaban, ¿eres cristiano? Y yo, sí, sí soy cristiano, ¿no? Pero no tenía mucha idea de todo lo que había pasado. Entonces, como en ese tiempo, o sea, mi queridísimo Marcos Witt, ya sabes, ¿no? O sea, leí su libro, el de ¿qué hacemos ahora con estos adoradores? Algo así se llamaba. Lo empecé a leer y ahí decía que cuando tú quieres que Dios haga algo contigo, tú lo hagas con alguien más. Entonces él hablaba de cómo él regaló, pues, instrumentos, ¿no? Entonces yo me lo preguntaba para mí mismo, ¿no? Yo decía, es que una guitarra es como un hijo, ¿no? Y yo veía cómo tomabas no tenía hijos todavía. tu guitarra y yo decía, ¿qué haría Juanjo si Dios le pidiera su guitarra, ¿no? Pero después sí Dios a mí me pidió mi guitarra así literal, que la diera, pero yo me acuerdo que en mi poco entendimiento yo era como el tentador con Juanjo, porque yo lo veía que ayunaba 3 días y todo, y yo acá con mis tortas, y ¿a poco no se te antoja una tortita? Mira, una galleta, y Juanjo, si quisiera, pero no. Y me acuerdo que hasta me decía, voy a ir a orar, dame unos minutos. ¿Te acuerdas? ¿Cómo te decía? Me decías, voy a ir a orar. Me acuerdo que una vez estábamos en el depa en donde Nati y yo vivíamos, yo te estaba tentando con unas galletas. Y me decías, ¡qué grosero! yo era el tentador. ¿Y luego? Y luego ya. Y una vez le escribí a Marcos Witt todo el testimonio que viví en su concierto, porque yo dije, yo quisiera que se enterara que su concierto afectó mi vida, ¿no? O sea, que su concierto fue así como que la gota que derramó el vaso para que, pues, no sé, Dios me conflictuara, ¿no? Y le escribí así una carta así tremendísima, pero yo creo que nunca la leyó porque nunca me escribió. Pero bueno, o sea, el resumen es, o sea, que la palabra nunca vuelve vacía, ¿no? O sea, sea el que te comparta, aunque seas rechazado, aunque seas vituperado, o sea, en algún momento esa palabra da cosquillas, fruto, ¿no? O sea, da fruto, o sea, da así como, ¿será, no será? O sea, o te siembra fe, o te da fe, o te pone incertidumbre de conocer la verdad, ¿no? Entonces yo pienso, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si Wendy se hubiera ofendido cuando yo le dije, a ver, o sea, sí voy, pero te calmas, ¿eh? O sea, nunca. Hay gente que se hubiera ofendido, o sea, con esa misma respuesta hubiera dicho, ay, mira, si quieres, ve al encuentro y si no, ni vayas, o sea, ¿no? O sea, la salvación es para ti, no para mí, yo ya la tengo, ¿no? Sí, o sea, hay gente que se hubiera podido ofender y hubiera podido dejar de insistir o, no sé, o sea, o volver pues sí, a tocar la puerta o a lanzar la invitación, ¿no? O qué hubiera pasado con un Juan si tú le hubieras dicho, ay, ya vas a empezar de religioso, él se hubiera retirado. O sea, ¿cómo vale la pena que tú y yo, o sea, que nosotros nos arriesguemos a parecer tontos delante de la gente, ¿no? ¿Cómo vale la pena que tú y yo nos arriesguemos a que se te pongan al brinco como tal vez yo, o sea, que pongan alto y que tengas el entendimiento de decir, o sea, no es contra mí, o sea, no es personal, es por lo que vivió, o sea, pero en amor, no sé, o sea, yo pienso eso, ¿qué hubiera pasado si no me hubieran insistido o si no hubieran... Hoy justamente aprendíamos en nuestra clase, ¿no? Que incluso a veces dar tu tiempo es un acto de adoración o invitar a un café, o sea, es un acto de adoración para Dios porque das algo que te costó y te lo puedes gastar en ti mismo, pero le invitas un café a alguien y voilà, o sea, el resultado es no solamente un alma convertida, o no es solo Dani, no soy yo, sino son nuestros hijos, bueno, y aparte ustedes no saben, o a lo mejor sí, pero por ejemplo, nosotros llegamos a Cristo, después llegó mi hermano, a la semana de que yo viví mi encuentro, mi hermano también lo vivió. A ver, espera, paréntesis. Ajá. Mi cuñado y yo nos entendíamos muy bien por las cuestiones como esotéricas, ¿no?
O sea, nos gustaba así como que ese asunto de lo Oculto. misterioso, lo oculto. Entonces siempre él y yo hablábamos de los mismos temas, ¿no? Así cosas como místicas. Entonces cuando yo conozco a Dios, llegué como con un tema nuevo para él y le dije, ¿sabes qué? Conocí a Dios. Deberías conocerlo tú también. Y me dice, pues sí, estaría padre, ¿no? O sea, él no me puso así ningún pretexto ni nada, sí, órale. Así como que, pues algo nuevo, ¿no? Va. Y entonces él se convirtió después, ¿ah? O sea, la semana de que él regresó de su encuentro empezamos a ir a una congregación aquí en Toluca y nos empezamos a reunir en un grupo celular con otra amiga con los amigos que nos compartieron cuando yo tenía 15. Y entonces invitamos a mi hermano fue, él vivió su encuentro pues como al mes de que lo vivió, yo viví el de mujeres y mi hermano fue al de hombres, y mi hermano también ahora, o sea, toda su familia pues cree en el Señor, o sea, es pastor, o sea, yo digo, sí, o sea, a lo mejor pienso, ¿no? Que uno se detiene por decir, ay, bueno, no quiere conocer al Señor, bueno, no le doy perlas a los cerdos, porque a veces usamos ese versículo, ¿no? Para no insistir. Pero yo, ¿qué hubiera pasado si no hubieran insistido? O sea no solo soy yo, sino es mi familia, ¿no? Ahora mi mamá también cree en el Señor, le entregó su vida a Cristo, mi otro hermano también, o sea, no vive aquí, pero su familia cree en el Señor, sus hijos, o sea... Que por cierto tenemos no. su testimonio también aquí en YouTube, le vamos a dejar aquí para que no se lo pierdan. link. Sí, el comercial, ¿no? Pero imagínense todo lo que provocó Dios a través de ustedes. O sea, a través de todos los que sembraron, ¿no? O sea, que de una u otra forma compartieron o insistieron, ¿no? No sé, se me hace fuertísimo. Si viéramos el resultado a priori, o sea, creo que insistiríamos más en hablarle en demostrar el amor de Dios y también en hablar, ¿no? Lo que la palabra tiene para nosotros, pero sin este juicio, ¿no? Qué importante lo que comentan y lo que dices, Nat, que tocas el tema de la generosidad que vimos hoy, porque justamente es otra forma de llevar el amor de Dios y de compartir su palabra, porque puedes hacerlo, puedes tener un acto de generosidad y no solamente, no sé, siento que a veces cuando hablamos de generosidad nos vamos por un obsequio, ¿no? Nos vamos por una ofrenda, pero un acto de generosidad puede ser darle tiempo a alguien para hablar, a alguien que lo necesita, ¿no? Y eso también puede hablar del amor de Dios, aún sin en algún momento decir, recibe a Jesús, ¿no? O sea, creo que cuando la gente ve el amor en tu matrimonio, con tu familia, ¿no? Que puedes pararte y ayudarle a alguien en un semáforo, o sea, igual no vas a llegar y hola, conoce a Jesucristo y acéptalo, pero estás llevando el amor de Dios por actos de generosidad. Y creo que también Dios nos permite ir creciendo e ir madurando, ¿no? En decir, hay muchos recursos, hay muchas maneras de hablar de ti, ¿no? Aún sin palabras. Amén. Y creo que son enseñanzas que nos traen cosas muy bonitas a todos, ¿no? Y estos tiempos que se acercan ahora de la Navidad y en estos momentos difíciles que hemos vivido todos, cada quien en una circunstancia diferente, es un gran momento, ¿no? Para empezar, si es que no lo hemos hecho. O sea, ser generosos en el amor que Dios nos ha dado, ¿no? Compartir ese amor que Dios nos ha traído y todo lo que puede permear alrededor, ¿no? Lo que dicen, o sea, que un acto de generosidad puede impactar muchísimas familias, ¿no? O sea, muchísimas vidas y vidas tan valiosas y tan hermosas que Dios ha tenido cuidado de ellas. Sí, es que es tremendo, ¿no? O sea, ahorita que lo pensaba, no, yo digo, qué fuerte, o sea, si los primeros que me compartieron a mí, ¿no? O sea, cuando tenía 15 años, o sea, si hubieran callado, y después a los 19, si se hubieran callado, o sea, y así voy haciendo el recuento de cuántas personas Dios puso en mi camino, o sea, que iban regando la primer palabra tal vez, ¿no? O sea, iban regándola o poniéndole abono o dándole luz o cambiándola de lugar hasta que, ¡pum!, o sea, dio fruto, pero no solo dio fruto en mí, sino en mi familia, o sea, en mi familia pequeña. ¿Cómo se dice? Tiene un nombre, ¿no? ¿Interna? ¿Externa? Ajá, bueno, pues en mi familia, o sea, mi casa, mi esposo, mis hijos,
pero volteo a mi alrededor y yo digo, es mi mamá, mi hermano, mi otro hermano, sus familias. No, o sea... O sea, hay mucha gente involucrada ya en este caso, ¿no? Ah. Sí, o sea, está padrísimo. To- y, Es y- que, es que el reino de los cielos es eso, ¿no? O sea, no sé si te acuerdas de una plática que hablaba Bill Johnson que me impresionó, que decía, o sea, cuando tú pones una semilla en la tierra, los seres humanos sabemos que tiene que pasar un proceso y que va a pasar tiempo y que esa semilla va a dar frutos, ¿no? Pero cuando la semilla viene del reino de los cielos, es una semilla que inmediatamente da fruto, ¿no? Eso es el reino de los cielos, o sea, se entra ya en un plano sobrenatural en donde esa pequeña semilla que fue esa palabra dio fruto y ven todo lo repercutió y cómo se impactaba a tantas familias, ¿no? Y eso es traer el reino de los cielos a la tierra. Justamente eso es. qué fuerte, ¿no? O sea, imagínate un mensaje para todos los que nos escuchan, decirles, no desistan. Sí, exacto, como ponte la armadura del amor, ¿no? O sea, toda la armadura, ¿no? O sea, de la fe, la espada de la verdad, sí, pero sobre todo revístete de Cristo, ¿no? O sea, revístete de su Sí. amor, o sea, más que de la espada para llevar bibliazos o más que de la espada para decir a la gente lo que están haciendo mal o lo que están haciendo diferente de lo que la palabra dice, es como revístete del amor, ¿no? O sea, Sí. revístete Sí. de su amor, de su compasión, de su misericordia, de su abundancia, de su dar, de su generosidad. Yo me acuerdo que había un misionero o un evangelista que decía, ¿no? Prediquemos la palabra de Dios y de ser posible no hables, ¿no? Y No, así como, ¿cómo? decía, predica la palabra, ¿eh? Era, Ujú. era algo así como, predica la palabra y si es necesario, háblala, ¿no? Ajá, algo así. Entonces era así como, qué fuerte. O sea, que des más testimonio que lo que hablas. O sea, que más que decir, dice Lucas tal y tal, versículo tal, o sea, solo manifiesta el amor de Dios, ¿no? Bueno, pues yo le doy gracias a Dios por sus vidas. Yo creo que hace muchos años, yo me acuerdo que te mandé un correo, nunca supe si te llegó porque tal vez ya no trabajabas donde te lo mandé, pero sí, ¿no? Yo creo que sí te llegó. Un correo que No te sé, decía yo. A acuérdame, estar con el ya de estoy Marcos. grande. A estar con el de Marcos Witt. Ahí en el cielo. No, no, de esas veces donde uno tiene estos tiempos con Dios y realmente haces como el recuento de su bondad, ¿no? O sea, como que haces el recuento de cuánta misericordia, o sea, cómo su misericordia nos alcanzó. Yo, por ejemplo, ayer o hoy era cuando yo, o sea, me desperté y era así como, de verdad siento tal peso de su bondad sobre nuestras vidas. O sea, siento de tal forma su misericordia nos alcanzó, nos rescató. Y no solo eso, sino que nos bendice cada día, o sea, abre nuevas puertas para nosotros. Y ayer se lo decía, ¿no? Y hace muchos años yo recuerdo, ya había empezado el ministerio que Dios nos dio, y yo me acuerdo que te escribí un correo así súper, bueno, yo no dejaba de llorar porque yo decía, ¿qué hubiera pasado si tú te hubieras ofendido, no? O sea, ¿qué hubiera pasado si te lo hubieras tomado personal? O sea, tal vez me hubiera yo perdido de toda esta bondad que Dios ha tenido sobre nosotros, ¿no? De esto que nos ha rodeado como un escudo, o sea, de su favor, no sé, o sea. Y entonces yo te daba gracias por no tomártelo personal y bueno, ya te lo mandé en el correo, pero ahorita te lo puedo decir otra vez. O sea, que le No, dan... sí me llegó. ¿Sí? O sea, ya me acordé. Sí, Ah. claro que sí. Sí me llegó, Nat. Sí, o sea, que fueron, pues sí, o sea, son parte importante, o sea, son Mm, pues sí, son parte importante, o sea, fueron como una pieza fundamental para que nosotros conociéramos la palabra y eso es como, no, es invaluable, ¿no? O sea, no tiene precio, o sea, ni cómo decirlo, oye, no, o sea, no tiene un valor terrenal, ¿no? Pero tiene un valor eterno, o sea, para todos los que vienen después de nosotros. Y yo ahora lo veo y no solamente para nuestros hijos, ¿no? Para todos los niños del mundo, o sea, que ven a mi Andy, yo digo, wow, o sea, no, o sea, yo es como, no tengo ni palabras siquiera, pero yo sé que ustedes fueron pieza clave para que Dios, pues para que fuera en el tiempo de Dios, ¿no? Claro que agradezco a Dios por cada persona que sembró una semilla en nuestra vida, ¿no? En diferentes tiempos, aún en esta crítica de, ay, no, o sea, lo que fuera,
pero Dios usó sus vidas para bendecirnos, ¿no? Hasta que llegamos a este tiempo. ¿Ah? Sí, y algo que me gustaría también hacer hincapié con lo que dices, Nat, es como no tenemos que estar capacitados para hablar de él, ¿no? Ni eres elegido o no. O sea, es como tú puedes hablar del amor de Dios nada más, ¿no? Y eso ministra y eso entra, ¿no? En el corazón de las personas. Porque a veces pensamos en como, no solamente estar capacitados en la parte de la palabra, ¿no? En la teología, sino también a veces el sentirte digno, ¿no? Así de, no, pues igual he pecado y pues no sé, o sea, pues yo como le digo a alguien, ¿no? Y creo que a veces nos quedamos como con eso y Dios nos va a amar pecando o no pecando, ¿no? O sea, el amor de Dios no es condicionado a lo que nosotros hacemos. Y a veces siento que muchas veces recibimos como esos pensamientos y abrimos los oídos a eso, ¿no? Y eso priva de la bendición a los demás, ¿no? Eso es una mentira que te está evitando llevar el reino a las personas. Entonces, como hazlo, ¿no? Si ves la necesidad en alguien, hazlo. Si lo tienes en el corazón, hazlo. Si te está costando trabajo, hazlo. O sea, son foquitos rojos que Dios es como, vas, ¿no? O sea, es el momento, no tengas miedo, ¿no? Porque también, como se los comentaba, a mí también me pasaban, o sea, a mí me daba como miedo, pero poco a poco cuando entiendes el corazón de Dios, es como, quiero que todo mundo lo conozca, ¿no? O sea, quiero que todo mundo viva su vida contigo y que vean la diferencia, toda la diferencia que hace, ¿no? Cómo puedes bendecir a tus hijos, ese tema que hablamos de las generaciones, ¿no? O sea, nuestros hijos van a evitarse muchas cosas que nosotros ya vivimos. Amén. Y los hijos de nuestros hijos, ¿no? O sea, es toda una cadena de generaciones que nosotros, por decir sí, estamos recibiendo, ¿no?, las cosas de parte de Dios. Amén. Creo que lo que estaba diciendo Wendy está dando justo en el clavo, ¿no? O sea, el lenguaje de Dios es el amor y justo es yo creo que ese es el llamado de Dios, ¿no? Hablando del llamado que Dios tiene para nuestras vidas, de este compromiso que nosotros tenemos para con los demás, es un llamado hacia el amor, ¿no? Y en ese llamado de amor justo entra en que los demás conozcan a Dios, ¿no? O sea, eso es un llamado de amor, pues. Pero es un llamado que se conquista en el amor, con el corazón, hablando de corazón. Yo me acuerdo que antes que otra cosa, cuando yo te compartí de Dios, yo te quise, ¿entiendes? O sea, hubo amor por ti, o sea, y antes de que yo quisiera que Dios me usara, estuvo el amor, ¿no? Y estuvo una amistad, y estuvo eso por delante y de por medio, y es cuando Dios obra, pues, a través de eso, ¿no? O sea, nos imaginamos muchas veces Dios usándonos y diciendo una palabra de sabiduría y teniendo un conocimiento sobrenatural de la palabra y siendo súper sabios, y está padrísimo, pero realmente lo que Dios nos llama es a amar al que está al lado de nosotros, ¿no? Y ese es el llamado fundamental y esa es la mejor manera de compartir de Dios. Amén. Sí me consta que me amabas porque me invitabas a los mariscos y a las tortas. No sé por qué dejaste de amarme tantos años. O sea, ¿qué pasa? Tiene que reponer ese amor, amigos. Nosotros fuimos a comer a los mariscos que estaban por ahí. ¿Te acuerdas que había un restaurante de mariscos? Claro, ya me acordé. Sí. Ya para mí a la ciudad otra vez. Para mí era un lujo, era ir, es como que, ¿en serio? O sea, Sí, me ama. y Juanjo, tú pide, o sea. No, pero pues yo creo que entonces hay varios mensajes, ¿no? Como algunos puntos. O sea, una es, pues, que si estás queriendo compartirle a alguien o Dios te puso a alguien en el camino, pues que no esperes a ser santo para poderle hablar del amor de Dios. O sea, simplemente
pues sé Déjate generoso, usar, ¿no? déjate usar, sé generoso en todos los sentidos, ¿no? O sea, en tu tiempo, en dejar que Dios manifieste su amor a través de ti y pues que si hay una mentira así de que no vale la pena, no va a querer, o sea, tú comparte y deja que Dios haga la obra, ¿no? O sea, como nosotros pues simplemente es Dios el que hace la obra y todos somos medios, ¿no? O sea, medios para que eso suceda, pero Dios es el que hace la obra, o sea, y ya. Y ya. No, pues muchísimas gracias. La verdad es que ustedes son muy especiales en nuestras vidas. ¿Y qué más? Pues sí, ¿no? Son muy especiales. O sea, sin palabras, ¿no? O sea, Así como raro el corazón o normal, o sea, sí, en serio. Corazón de- ¿Y algo que quieran decir? Pues nada, que los amamos mucho, una familia hermosa, especiales para nosotros, pero para Dios mucho más. Nos llena de gozo el corazón ver lo que Dios hace con ustedes, y la devoción y la pasión que tienen por Él. Somos muy bendecidos de conocerlos, ¿no? De tenerlos Wow. cerca, nos emocionamos y celebramos con ustedes cada victoria. Amén. Y bueno, pues muchas gracias. Sí, su vida nos ministra. Para ustedes son para nosotros un ejemplo de lo que significa seguir a Dios, de dejar. Si alguien nos ha enseñado lo que significa dejar todo por seguirlo son ustedes. Y wow. los honramos y los amamos por eso, porque ustedes han sido un ejemplo para nosotros. Y justo eso, ¿no? Su vida ha predicado sobre nosotros, ¿no? O sea, y los amamos muchísimo. Son nuestros Pablos. Ah. Sí, los amamos mucho. No saben qué gusto nos dio volvernos a reencontrar. Y justo en este tiempo, ¿no? Ha sido padrísimo. Pero seguiremos gozándonos, seguiremos exaltando el nombre de nuestro hermoso Dios con lo que Dios siga haciendo, ¿no? En sus vidas, en las nuestras y en nuestras generaciones. Amén. Amén. Pues Amén. nos despedimos de ustedes, queridos amigos de YouTube. Y esto ha sido todo por hoy. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Ustedes también tienen que Adiós. ser.